para evitar siempre consideraciones que a veces, porque estar resfriado realmente es algo bien molestoso, incómodo y molestoso, ¿ya? Empezaremos porque, a ver, veremos quiénes están virtual. Richard, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué ha pasado? ¿Te has enfermado? Richard, ¿me escuchas? Si puedes, escríbeme, Richard, para saber cómo estás. Natalia, ¿tú eres nueva? ¿Es nueva ella? Escríbeme, Natalia, porque no te escucho. Bien, jóvenes, voy a empezar la clase. Estamos en el tema 3. Supongo los que no aparecen nunca virtual por el instituto estarán pintando todo lo que estoy diciendo. Cuidado que después vengan las sorpresas y bueno, por eso he dicho, es mejor venir siempre, por lo menos en el mes una clase o en la semana una clase. Porque después es dice, yo no he hecho esto todo. Yo no puedo hacer muchas cosas. Está bien, si está enfermo puedo entender, pero a veces es mejor, por lo menos en las 3 clases que tenemos durante la semana, por lo menos venir una para saber realmente cómo estoy haciendo las cosas. ¿Ya? Seguiremos. El día lunes estábamos viendo el concepto y características del poder. Y hemos visto en qué consiste. Hay muchas acepciones, muchas definiciones sobre lo que decimos del poder. ¿Ya? Si partimos en una noción concreta, estoy ya compartiendo pantalla. Apagaremos la luz porque bien, dice, no es la noción de poder, el poder es uno de los conceptos centrales de la ciencia política. Sin embargo, no es fácil caracterizarla con precisión y no hay un acuerdo entre los autores sobre qué debe considerarse exactamente dentro del concepto de poder y cuáles son sus características más relevantes. Sabemos qué es el poder, pero tropezamos con infinitas dificultades cuando tratamos de definirlo. Podemos decir si una persona o un grupo es más poderoso que otro, pero somos incapaces de medir el poder. Eso afirma Kaufman y Jones y refleja muy bien lo que ocurre en esta área de la investigación política. Hay algo que hay que destacar en este aspecto. Primero, jóvenes, no hay una definición exacta, precisa, ¿ya? Aquí, en este tema, va a salir mucho las opiniones de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, de Thomas Hobbes y también de Max Weber y de otros politólogos que han ido queriendo dar o queriendo encontrar un punto dentro del contexto de lo que es el poder. Y el poder, jóvenes, es cuestionante. ¿Ya? El poder es innato en el ser humano. Ustedes alguna vez han debido verlo, le han dado el cargo de director y ya se cree que es el dueño del mundo. Es así. Y eso es peligroso a veces, jóvenes, es muy peligroso,
porque el poder a veces cae en manos en manos que no deberían tener poder, porque ese tipo de personas son abusivas, intimidatorias, impositivas, atropelladoras, o sea, utilizan el poder para satisfacer sus apetitos a veces. Y lo van a ver claramente, recuerden en el colegio cómo ha sido. Siempre en el curso ha habido uno que ha detentado cierto poder y ha querido abusar a los demás. Y peor es cuando hay personas que tienen poder y encima tienen poder económico. Esas son peores porque utilizan ese su poder económico para hacer barbaridades. Por eso que en el concepto de la justicia, se dan cuenta, la justicia, y no es solo aquí, es a nivel, diremos, general. Mucha gente dice, es que tiene plata y ha salido libre. Y no es así, jóvenes. El poder económico jamás debería ser factor determinante para cambiar la cuestión jurídica. Ustedes van a ser abogados, ustedes se van a ver con mayor detalle cómo es la justicia cuando una persona detenta poder. Puede comprar jueces, puede comprar sentencias, puede comprar lo que le da la gana. En cambio, una persona que detenta el poder económico, pero no se contamina con eso, ahí podríamos decir que es una persona que está equilibrada. Pero generalmente en la sociedad actual, sobre todo, el poder económico, voy a utilizar quizás una palabra muy dura, prostituye al sistema judicial, porque se vende, se presta al mejor servicio, al que mejor le ofrezca, ¿ya? Pero seguiremos viendo, dice. Veamos algunos intentos de distintos pensadores para definir. Según Thomas Hobbes, que ya les dije, consiste el poder los medios presentes para obtener algún bien futuro aparente. No hay donde perderse, pareciera que es así. Porque cuando uno detenta un poder, ¿cuál es su objetivo? Lograr metas que antes no lo podía hacer. Y Thomas Hobbes no se equivoca en ese sentido. Para Max Weber, dice, la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Exacto. Celina, buen día, ¿cómo estás? Pensé que no ibas a venir. ¿Por qué les digo? Han escuchado, ¿no? Bueno, y todavía se escucha algunas veces estos comentarios que salen en el diario Vivir. Es que el MAS que tenía mucho poder y ha hecho lo que le da la gana. Por unos cuantos pecan todos. Muchos masistas han hecho eso. Se han aprovechado del cargo, se han aprovechado de su posición y por el poder que tenían han logrado sus objetivos. Pero haciendo quedar mal a su partido y al entorno de ese partido. Entonces el poder no debería ser así, pero seguiremos viendo. Según otro escritor como Bertrand Russell dice, la producción de los efectos proyectados sobre otros hombres. Para Laswell y Kaplan es la participación en la adopción de decisiones. Para Robert Dahl, A tiene poder sobre B, en la medida en que pueda lograr que B haga algo que de otra manera no hubiera hecho. Exacto, hay muchas veces la gente, no hacen esto y no tienen esto. O sea, a veces el poder lo utilizan para condicionar algo, para condicionar una red, lo que sea, pero es para condicionar, ¿sí? Seguiremos viendo. Tesis relacional y tesis sustantiva.
Las particulares características que presenta el poder como hecho social ha ocasionado que los estudiosos enfaticen distintos aspectos de las mismas. La tesis relacional parte de la idea de que el poder es una relación entre hombres, que se da en función de conductas humanas y una determinante y otra determinante. Cierto, el poder solamente se da en la sociedad humana, en la relación entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y que ahí se da uno que determina y otro que ya está determinado. Por eso es que siempre se dice, hay un grupo que obedece y otro grupo que manda. Eso no lo vamos a poder cambiar, eso no vamos a poder darle otro sentido. En la sociedad humana siempre va a haber el que manda y el que obedece. Los que han hecho servicio militar se han debido dar cuenta. Tú has hecho el junior. ¿Quién tiene más poder? El que tiene una estrella más que el otro. Así esa persona no valga ni 50 centavos, pero por el hecho de tener 2 estrellas más que uno, que tiene una sola, ese que tiene una sola estrella está subordinado a la autoridad del que tiene 2 estrellas. Ese de 2 estrellas está subordinado al que tiene 3 estrellas. Y a veces es chocante, ¿no? Porque a veces el teniente póngase firme todo, y el que lo está mandando es un mayor. Y el mayor tiene mayor rango y tiene poder, pues. En cambio, en la vida civil, la cosa es diferente. A ver, disculpe, señor director, usted me está queriendo que haga algo que considero que no es correcto. Ahí todavía hay el poder de la pregunta y de la réplica, ¿no? Pero en la vida, en la jerarquía militar, en la jerga militar, ahí es una frase célebre tienen los militares. Artículo primero, el superior tiene siempre la razón. Artículo segundo, si no la tuviere, aplique el artículo primero. Siempre va a ser así. Uno que tiene más estrella es el que va a apuntar en ese sentido. Perdón, a ver, ¿quién está pidiendo permiso? Bien, seguiremos viendo. En cambio, la tesis relacional, entonces, hemos visto que es esa relación entre hombres, donde unos mandan y otros obedecen, o en otras palabras, una función determinante y una función determinante. En cambio, la tesis sustantiva estima el poder como una sustancia, a la manera de un bien que se pudiera poseer. La definición que ya vimos de tal es característica de la primera posición, o sea, de la tesis relacional. En cambio, la posición de Hobbes se ubica en la tesis sustantiva. ¿Ya? Si vuelvo a repetir esto. Pasa, Brian. Buen día. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué pasó el lunes? No pude, estabas virtual, pero te saliste después, ¿o se te cortó la...? ¿Perdón? Ah, qué bacán. Ya, no hay problema. Una cuestión, por favor, a los que ya estaban hace rato, les dije, sus fotocopias van a estar hasta mediodía. Ya, entonces yo les voy a entregar eso el viernes. Y el viernes vamos a hacer lo siguiente. Vénganse más temprano, empezaremos más tempranito, para que puedan pintar todito. Yo voy a proyectar igual y ustedes vayan, tráiganse sus resaltador, no importa de cualquier color, para que vayan pintando. ¿Ya? Bien, seguiremos viendo. Debe decirse que como casi todos los temas de nuestra materia, en las clasificaciones como la aquí empleada para distinguir posiciones frente al poder constituyen solo una guía,
y que a veces la exposición de un autor puede contener elementos de una y otra corriente. Repito, debe decirse que como casi todos los temas de nuestra materia, las clasificaciones como la aquí empleada para distinguir posiciones frente al poder, constituyen solo una guía y a veces la exposición de un autor puede contener elementos de una u otra corriente. La tesis relacional se caracteriza por considerar el poder como la acción de una o varias conductas sobre otra u otras conductas. Entonces, otra explicación, la tesis relacional es el conjunto de varias conductas que están sobre otras o varias conductas. ¿Ya? La tesis relacional. Y la tesis sustantiva como una capacidad para determinar un resultado deseado. La relacional concibe el poder en función de una acción concreta, la sustantiva en función de la posibilidad de que ésta produzca. Entonces, vuelvo a repetir, la tesis relacional dice, el poder está en función de algo concreto, o sea, de algo ya definido. En cambio, la tesis sustantiva está en la posibilidad de que ésta se produzca. La relacional es objetiva, clara y concreta. La sustancial entra al plano de se va a dar si la situación es favorable para que se dé. En cambio, la otra se da sí o sí y listo. ¿Ya? Seguiremos viendo. Estima como una situación que puede agotarse en sí misma. La relacional lo ve como causa en el sentido de receta para la acción y la sustantiva como causa en el sentido condición necesaria y suficiente. La relacional es directamente una acción directa, una receta para una acción directa. En cambio, la sustantiva tiene que ver condiciones necesarias y suficientes para que se dé. ¿Ya? No se olviden de eso. A ver, hasta aquí no han avanzado preguntas. Y me gustaría también que preguntaran los que están virtual, porque con estar calladitos no solucionan nada. Y me pueden decir que han entendido tampoco, porque realmente no sé cómo lo están haciendo, jóvenes. Me preocupa eso porque no hay preguntas, o sea que quisiera saber. Hasta aquí. Preguntas, jóvenes, viendo la primera parte sobre lo que es la definición de poder. Duda, interrogantes. A ver, los que están virtual también, por favor, me gustaría que se manifiesten. ¿Hay dudas, Juan Gabriel? ¿Alguito que no le estás captando bien? Es un poco abstracto lo que estamos viendo. Estoy tratando siempre de agarrar el contexto del tema y hacerlo en palabras más entendibles. ¿Ya? Por eso les digo, ¿hay alguna duda sobre qué es el poder? ¿Hay alguna duda sobre qué es la tesis funcional y la tesis sustantiva? ¿O está captado? Irene, ¿sí? Celina. ¿Cómo llegar a la primera parte? Si te mando Ya. Este punto, a manera de introducción les he dado, mucho se habla del poder, ¿ya? El poder, primero hay que definir, no hay una definición que diga esto es lo que es el poder. Pueden haber diferentes definiciones sobre el poder.
¿Ya? Puede haber definición del poder desde un punto de vista netamente filosófico también. O sea, no vamos a encontrar algo que encaje en uno solo. Siempre va a haber una interrogante. Pero, ¿qué es el poder? Hay definiciones, sobre todo de Max Weber, de Bertrand Russell y otros que les he citado, ¿no? Acerca de la definición que es el poder. Pero veremos la definición de Max Weber para terminar la explicación. Weber dice: la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aunque contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. En otras palabras, ¿qué les está diciendo Max Weber? Te guste o no te guste, Celina, tú acatas las normas de esto, o si no, andate. O es como algún rato, ¿tienes hermanos mayores, Celina? Nunca tu papá les ha dicho, bueno, discúlpame la expresión, bueno, carajo, o hacen caso a las cosas que en esta casa se debe hacer, o váyanse. ¿Alguna vez? Sí, está. Es el poder que tiene el papá. O otra posición, decir, hijitos, yo los quiero mucho, los amo, todo lo que ustedes quieran, pero ustedes van a respetar mi casa. Están aquí porque son mis hijos. Mientras estén bajo mi tutela y mi techo, respetan las normas que existen. No ha agarrado a tu papá un letrero así del tamaño de ese banner y dice, ¿no? ¿Qué apellida, Celina? Chusgo. Ya. Ahí dice, no, todos los no ha escrito. Tus hermanos, si tú sabes, tú no puedes llegar a las 4 de la mañana borracha haciendo lo que te da la gana. ¿O alguna vez has llegado así? Para salir, ¿cuántos años tiene Celina? ¿18? ¿19? 21. Ya, en otras palabras, ya eres mayor de edad. O sea, tú podrías hacer lo que te dé la gana, pero vives todavía en el techo de tus papás. Por lo tanto, así mayor de edad, sabes, aunque no está escrito en ningún libro, en ningún letrero, hay normas que en tu casa rigen. Cuando te cases y te vayas con tu marido, ahí sí ya es otra cosa, porque ya estás dejando de ser hija de familia para formar tu propia familia. ¿Tienes hermanos casados? Entonces, ¿ves? Ahí vas a ver el reflejo. Ahí vas a ver. Tus papás ya no le van a decir mucho. No deja de ser, no deja de tener el papá cierto poder con los hijos aún casados, porque hay algo que nunca se va a olvidar del ser humano. Hijo, haz estas cosas así, no hagas burreras, cuidado que pongas en riesgo tu matrimonio. Siempre una recomendación no está de más, pero ejercer el poder por el poder, mientras no rayes fuera de eso, estás tranquilo. Pero generalmente, jóvenes, el poder en la sociedad humana está enmarcado dentro unos que mandan y otros que obedecen. Y la mayoría de los politólogos coinciden en esa situación. A raíz de esto han salido la tesis funcional y la tesis sustantiva. Y la tesis funcional es la que va directamente a la relacional, mejor dicho, la tesis relacional va directamente al meollo del asunto. Para llegar hay un objeto claro y concreto, no hay vuelta que dar. Pero en la sustancial todavía está sujeto a ciertos condicionamientos que se pueden ir dando, ¿ya? No es tajante, no es directo, todavía tiene esa dubitación, se puede decir, ¿ya? ¿Captado, Celina? Sí. Ya. Vamos a seguir entonces. Jóvenes, los virtuales, preguntas. Richard, preguntas. ¿O está entendido? Bien, vamos
Seguimos viendo. Vamos a la página 46. 46 no nos... Formas de poder. Y aquí vamos a distinguir las formas de poder. Y las formas de poder, jóvenes, dice, nuestra concepción de poder se acerca más a la tesis relacional que a la sustantiva. Exacto. En política es más relacional el poder político que sustantivo, sin dejar de reconocer que las dos contienen elementos que de alguna manera reflejan las condiciones que caracterizan el fenómeno que estudiamos. Para nosotros, el poder es básicamente una relación humana, aunque en determinadas circunstancias, sobre todo derivadas de la institucionalidad, pueden presentar el carácter de una sustancia susceptible de ser poseída como tal. Según señala Friedrich, lo más apropiado pues es decir que el poder es en cierta medida una posesión y también en cierta medida una relación. Exacto. ¿Quién es el jefe de un banco? El gerente. ¿Y por qué está el gerente? Porque en la sociedad humana no puede haber cabeza, no puede funcionar una institución sin una cabeza que dirija, ¿no? Sin una persona que dé la cara por esa institución. En los colegios, ¿quién es la máxima autoridad? El director. El director es el que primero dice, jovencitos, formación. Jovencitos, se está acercando las evaluaciones ya del tercer y último trimestre. Es el que es la autoridad dentro del colegio, pero también representa la autoridad de un establecimiento educativo afuera. Cuando viene una autoridad de afuera, ¿a quién busca primero? Al director. Finalmente llega al portero o al regente, sí, buenos días, estoy buscando al director del colegio. O sea, es algo innato. Uno quiere ir va a la 7ª división de ejército aquí en Cochabamba, ¿a quién busca? No lo va a buscar al cabo, no lo va a buscar al sargento. Viene directamente y dice, estoy buscando al comandante de la 7ª división. O sea, él, cabeza de toda una institución armada. Entonces, ahí está. Y ahí ya de por sí se está dando relaciones de poder, donde hay una persona que tiene el poder de mando, que se llama, de una determinada institución, la que sea. En el Poder Judicial tenemos el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién es la máxima autoridad? Uno de los ¿qué nombre tiene? Se me ha ido ahorita. Ya, uno de los miembros del tribunal. Eligen y dicen, ya señor, por decir los 5 están ahí, bueno, vamos a elegir a quien ya. Celina, tú eres la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, está siendo la máxima autoridad del tercer poder de cualquier Estado moderno. Y de ti salen medidas que vayan siempre en beneficio de la comunidad y por ende también del sistema judicial. Si la cabeza maneja con responsabilidad, con criterio y con todo, lo demás funciona igual. Pero si la cabeza es la que manda mal, se disloca, el poder directamente pierde. Por eso a veces se dice, hay que manejar con mucha inteligencia. El poder no es para aplastar, el poder no es para abusar, el poder es para lograr consensos en beneficio de un bien común. ¿Ya? Seguiremos viendo. Y dice, aunque esta opinión se adapta al hecho de que en una determinada situación concreta, el poder puede ser ambas cosas. Nos parece que su naturaleza fundamental es ser en mayor medida una relación de posesión y normalmente el segundo proviene de una acción rutinaria o
y de institucionalizada de las relaciones del poder. Es lo que hemos visto en el ejemplo. Primero, el primer aspecto sería algo, una instancia que se da dentro de una sociedad. Se le da a una persona. ¿Quiénes eran las máximas autoridades cuando el hombre se empezó a juntar con los de su especie? Los ancianos. Se los consideraba por la experiencia, por los años vividos. Hoy en día ya no entra ese criterio. Hoy en día las sociedades eligen a sus gobernantes, a sus ministros de justicia, en base a dos cosas: mérito y capacidad. ¿Ya? Hoy en día hay que poner a los mejores, exacto, pero sin temor a equivocarse, ¿no? Dice, podríamos hacer un intento de definición señalando que el poder es la capacidad de una persona o un grupo para determinar, condicionar, dirigir o inducir la conducta de los otros. Los distintos matices que pueden darse en las relaciones de poder nos llevan a considerar las diferentes maneras en que éste puede presentarse. Exacto. Una persona puede tener poder. Por ejemplo, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, ¿tiene poder? ¿Qué dicen ustedes? Tiene poder, pero tiene un poder que le faculta la Constitución Política del Estado. Tiene poder. Pero si quiere pasarse de ese poder, ya está cometiendo un delito. Él tiene, la Carta Magna le da, lo avala, lo impulsa, lo protege. Pero hay instancias que dicen, hasta aquí es tu poder. Hasta aquí. Cuidado que te pases, porque ahí sí estarías cometiendo un abuso, un hecho que tranquilamente una persona te puede decir, un momentito, señor presidente, usted está cometiendo un atropello con su poder hacia mi persona, hacia este grupo de personas o hacia este tipo de población. ¿Ya? Seguiremos viendo. Para nosotros el poder es el género y sus distintas formas de manifestación son las especies. Estos son fundamentalmente el poderío, el mando, la influencia y la autoridad. ¿Qué es el poderío? Se caracteriza por la capacidad de la gente para actuar sobre la conducta de los demás y está basado en el uso de la fuerza. Por ejemplo, en este aspecto, cuando se violan los derechos elementales del ser humano, ya no es un derecho, es una injusticia, porque está utilizando ese poderío para aplastar a otra persona. Lo que les dije en un determinado momento, el diálogo de Sócrates con el sofista Calícles. Cuando la persona utiliza la fuerza o la ley del más fuerte, ahí está el problema. Duverger dice, ¿no?, a este respecto, el poderío es la ley del más fuerte, que puede constreñir materialmente al más débil o a inclinarse. La fuerza en la que se sustenta esta forma de poder puede ser física o económica, ya sea que se base en la amenaza de un castigo corporal o el de retirar bienes materiales necesarios para la subsistencia. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo cotidianamente los problemas que se dan en las relaciones de pareja. ¿Ustedes creen que hay una violencia psicológica? Hay una violencia física, hay una violencia económica. ¿Y cuáles esas tres violencias? A veces consecuencia de ese poderío que tiene el marido. ¿No? Algunas veces han debido escuchar, ¿y por qué usted no ha presentado la denuncia? Porque él es policía y sus camaradas lo protegen. O sea, está utilizando un poderío.
Y este poderío, necesariamente, jóvenes, a veces puede ser físico, golpearla, lastimarla. En otras no será físico, será psicológico. Presionarla en ciertas cosas para que haga o diga esa víctima. Y finalmente, la económica, que también hoy en día es la que más fuerza da. Ah, sí, tú me vas a denunciar, pues te vas a olvidar entonces de plata. ¿Qué harás? Irás a buscarte trabajo, porque si tú, muchas veces, muchas mujeres en la sociedad se callan por ese tipo de poderío que tiene el marido y la coerción a aceptar que ella, ni modo, pues tendrá que seguir aguantando los malos tratos o la agresión física, so pena de perder ese beneficio económico que él pone en la casa. ¿Ya? Seguiremos viendo. Página 48. El mando. Esta forma de poder, que se sustenta básicamente en la normatividad, se parece al poderío en cuanto a que recurre a la amenaza de sanciones para producir un efecto en la conducta de los demás, pero se diferencia de aquel en que dichas sanciones están normativamente reguladas. El poderío es impositivo, es atropellador, no busca consenso, directamente impone y lastima. El mando pareciera igual. Podría ser igual, porque es impositivo, pero aquí hay una gran diferencia entre lo que es el poderío y lo que es el mando. El poderío es directamente atropello y fuerza contra algo o contra alguien, o contra un determinado grupo de personas. Puede ser de carácter psicológico, puede ser de carácter físico o también de carácter económico. En cambio, el mando, si bien tiene casi similitud con el poderío, la gran diferencia es que el mando está regulado por el ordenamiento jurídico nacional, el ordenamiento jurídico del país. Está dentro de lo que la Constitución Política del Estado emana, emite, regula y señala. No hay atropello porque está regulado por el ordenamiento jurídico. ¿Qué más dice del mando? El derecho constituye un elemento fundamental del poder al manifestarse como mando. Asimismo, en los destinatarios de los mandatos, junto al temor a la sanción, se encuentra la sensación de quien manda está legitimado para hacerlo. ¿Quién es la máxima autoridad en Cochabamba? El gobernador. El gobernador tiene todo el poder para hacer muchas cosas que le faculta la ley, el derecho, lo ampara, lo apoya si quieren ustedes. Pero este mandato que tiene siempre va a estar manejado bajo esa supervisión. Si no, la opinión pública le dirá: señor gobernador, usted se está pasando con esto, está violando nuestros derechos constitucionales, por lo tanto, su medida es anticonstitucional y vamos a pedir un amparo constitucional. O sea, hay mecanismos. En el mando hay mecanismos de defensa de la población que es mandada, que le protege. Y sabe que en el mando puede haber un resultado positivo o también negativo. En cambio, en el poderío, por lo general, el resultado es siempre negativo, porque inclusive de por medio está la amenaza. Seguiremos viendo. La influencia. Esta forma de poder tiene su base más sólida en una motivación psicológica y subjetiva por parte del sujeto, cuya conducta se condiciona o induce. Se distingue del mando en que aun cuando puede existir una sanción,
esta no aparece normativamente regulada y en la mayor parte de los casos los sujetos actúan movidos por los intereses de la recompensa que por el temor de un castigo. Como se trata de una expresión de poder no formalizada y relativamente coactiva, puede presentarse también en muchas ocasiones como una relación tripartita indirecta, en la que el sujeto agente que desea una determinada decisión que en cierto sentido afecta a la conducta de un tercero, influye en un segundo sujeto que tiene la capacidad formal de tomar decisión deseada y que habrá de ser al tercero. O sea, la influencia es, como dice la palabra, influenciado por algo. No transgrede el ordenamiento jurídico porque existe y es consciente esta persona de la reglamentación, pero se deja llevar por la influencia del entorno. Entonces ahí surge la disyuntiva. ¿Ya? Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna explicación? Tienen la palabra. Preguntas. ¿Está entendido? ¿Sí? Bueno, ya hemos visto poderío, hemos visto mandato, hemos visto influencia. Ahora vamos a ver la autoridad. Esta manifestación del poder se encuentra en el último peldaño de una escala de valores de mayor a menor fuerza coactiva. Se halla en los límites de la noción de poder, pues con mayor frecuencia se presenta solo como una capacidad potencial en virtud de la cual unos hombres asumen un determinado comportamiento inducidos por la autoridad que les sirve de modelo ejemplar. La autoridad puede o no desear voluntariamente la obtención de un determinado comportamiento de los demás. Sin embargo, es incuestionable que tiene la capacidad para ello. El liderazgo de quienes logran arrastrar a grandes masas por su atracción personal es una forma de autoridad, aunque en ocasiones recurre también a otras maneras de manifestación del poder. Entonces, ¿qué es la autoridad? Una autoridad, sabemos, al ser autoridad, se supone que ha seguido los pasos que el ordenamiento jurídico manda y ordena. Por ejemplo, para ser alcalde, ¿qué ha tenido que suceder? Que haya habido elecciones donde la persona que funge el título de alcalde del gobierno municipal autónomo ha sido elegido por el pueblo. Nadie se puede dar atribuciones que no vienen al caso. No va a ir una persona y decir, ahora yo soy el alcalde. No. Ahora, nadie se puede autonombrar o autoimponer algo con relación a la sociedad. Si en una sociedad tan organizada se manejan todo en base al ordenamiento jurídico, esa sociedad marcha. Por eso que la autoridad también en ese sentido se maneja. Ya, seguiremos viendo. ¿Preguntas? Bueno, seguiremos viendo. El poder en general y el poder político en particular. Hasta ahora hemos analizado las características y formas de manifestaciones del poder, concebido en términos generales como una relación entre los hombres y un atributo de estos. En este sentido amplio, prácticamente no hay una relación o situación humana que no esté vinculada a la idea del poder. En una concepción de tal generalidad, y si admitimos que el poder es un importante objeto de estudio de la ciencia política, esta tendría que analizar hasta las relaciones interindividuales más íntimas.
Por eso se hace indispensable caracterizar de alguna manera el tipo de poder a la ciencia política, al que denominamos el poder político. Sobre este punto existen también muchas divergencias entre los autores, para algunos colocados en un extremo, todo el poder es político, mientras para otros se sitúa en el extremo opuesto, al sostener que el único poder político es el del Estado, por ser una entidad globalizadora que se caracteriza precisamente por disponer de un poder y no supeditado a otro. Exacto. Mucho se ha dicho igual del poder político, pero ahí está la clara definición al final. El poder político está representado por el Estado, y el Estado tiene 3 órganos: el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3 poderes tienen su cabeza principal, y cada cual se rige por su protocolo, su norma, sus reglamentos, etcétera, etcétera. Entonces, el poder político, jóvenes, es el Estado, es la representación del Estado. En este caso, por ejemplo, el poder político representa don Luis Alberto Arce Catacora, porque es el presidente constitucionalmente elegido. ¿Ya? Ahora, el poder también estaría en entredicho o sujeto a un condicionamiento cuando ha sido un golpe de Estado el que ha destituido a un presidente legalmente constituido por un golpe de Estado donde la voluntad de un grupo de personas se ha impuesto contra la voluntad de toda una sociedad. Por eso que los golpes de Estado no son reconocidos por ninguna sociedad, porque un grupo de poder se está encaramando para dirigir y someter al Estado a sus intereses y por ende a los intereses de la población. ¿Ya? Pregunta, jóvenes. Bueno, ya hemos visto el poder en general y el poder político en particular. Vamos a ver cómo está estructurado el poder. El concepto de estructura. Primero, ¿qué es una estructura? Generalmente es un término muy relacionado con la ingeniería civil, ¿no? La estructura. Podríamos entender por estructura los cimientos y estos pilares de este edificio. Esa es la estructura del edificio. Toda la parte de pilares y las zapatas es la estructura del edificio. La pared, el ventanal y esta pared son parte de la estructura del edificio. Son parte, no es el todo. Pero, ¿cuál sería el todo? ¿Cuál sería el todo? El edificio, con sus cimientos, con sus pilares, con sus paredes, puertas, ventanas, gradas, barandas, todo eso compone la estructura del edificio. En el caso del poder político, veremos que comprende su estructura. Dice, el concepto de estructura del poder político en la sociedad se vincula con la distribución efectiva del poder entre los diferentes grupos sociales. Exacto.
No hay en el mundo, jóvenes, una sociedad totalmente homogénea. No existe eso. Eso es un ideal, no es una realidad tangible. ¿Ya? Todo lo que está dentro de la sociedad está organizado sobre todo por el componente social. Ahí está la clase, el pueblo, la clase media y la clase alta, que es parte de la estructura social. Pero seguiremos viendo. El análisis que se emplea es distinto del que se refiere al ejercicio del poder por parte de las instituciones del Estado. Este puede conocerse mediante el examen jurídico constitucional, que nos muestra las facultades atribuidas a cada órgano. En cambio, la estructura real del poder en la sociedad exige constatar los distintos grados en que participa del poder los grupos sociales particulares, y la configuración resulta de dicha distribución. Tres son las principales teorías en este campo: la elitista, la pluralista y la clasista. Es decir, vuelvo a repetir, el análisis que se emplea es distinto al que se refiere al ejercicio de poder por parte de la institución del Estado. Exacto. Es totalmente diferente. No tiene nada que ver con ningún factor. Este puede conocerse mediante el examen jurídico constitucional, que nos muestra las facultades atribuidas a cada órgano. Ahí estamos hablando del órgano legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Ya? Y dice, ¿no? También, tres teorías son las que rigen la estructura del poder político: la elitista, la pluralista y la clasista. Debe indicarse que estas teorías intentan explicar la estructura del poder en las modernas sociedades industriales y su metodología de análisis no es necesariamente aplicada a otras formas históricas de organización social. Aquí vamos a ver ahora la primera teoría, la elitista. A esta teoría también se la denomina modelo de élite de la estructura de poder. Parte de la observación del hecho ya anteriormente apuntado, de que en toda sociedad existe una minoría que gobierna y una mayoría que es gobernada. En su versión moderna fue el italiano Gaetano Mosca el primero en representar una exposición sistemática de la concepción elitista del poder. Mosca afirma que en todas las sociedades aparecen dos clases, una que gobierna y la otra que es gobernada. La primera, siempre la menos numerosa, cumple todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que ésta confiere, mientras que la segunda, la clase más numerosa, es gobernada y controlada por la primera, de modo más o menos legal, unas veces más o menos arbitrario y violenta a las otras. Entonces, ya de por sí sabemos qué es la élite. ¿Por qué? En estos días estamos escuchando en el país, hay gente que dice, no, yo no voy a votar por Jorge Quiroga Ramírez, porque él representa a las élites cruceñas. Y si analizamos la historia de Bolivia, jóvenes, es cierto. En Bolivia hay grupos de poder reducidos
que se han situado en Santa Cruz, que quieren volver al poder que lo han perdido hace 20 años. Es esa gente que nunca ha sabido tener obligaciones, sino netamente beneficios, porque se acomoda a las circunstancias del gobierno de turno. No es lo mismo elitista que aristocracia. La aristocracia es muy diferente. La elitista está dentro de la realidad nuestra. Puede ser ese grupo de gente que tiene mucho dinero y son pocos y pueden manejar sus cosas a su gusto y antojo. Puede ser también un determinado, como les han dicho en un determinado momento, que yo me reí, que el MAS representaba a una élite política. Nada más absurdo. Pero seguiremos viendo qué más dice. Gaetano Mosca da esa expresión, donde hay una clase gobernada y otra que gobierna. Necesariamente la clase gobernada es la más numerosa y la que gobierna es un minúsculo grupo de poder encuadrado en eso que se llama élite, la élite de la sociedad, es decir, lo más reducido, lo más selecto, que generalmente, jóvenes, hoy en día decides de la élite, estamos hablando de gente que tiene mucho plata, ya sea legal o ilegal, su dinero que ha obtenido, se siente en una posición elitista, ¿ya? Privilegiada. Seguiremos viendo, dice. Ya está presente en esta exposición la idea de la acumulación de recursos de poder por parte de un grupo reducido que controla por diversos medios a una mayoría desorganizada. Esta configuración aparece prácticamente en todas las sociedades como fruto de una tendencia aristocrática que se da en cualquier colectividad organizada. La élite dirigente se mantiene incorporando a sus filas a nuevos miembros, por lo general los más activos y destacados de las masas gobernadas. Hace poquito, además, hace unos 4 días, decía que los hijos del presidente Luis Alberto Arce Catacora han conformado una élite. Tenemos que ser muy cautos en poner apreciaciones, sobre todo en política, ¿ya? ¿Qué son los hijos del presidente? Son personas adultas que han contraído una deuda grande. ¿Bajo qué previsas o circunstancias? No sabemos. Nadie está en los zapatos de nadie. No se puede juzgar por simple apariencia. Sócrates decía que no hay peor ignorante de aquel que habla de algo que no conoce. ¿Ya? Entonces, esa es la teoría elitista. Esa teoría, ese poder de grupos privilegiados, que pueden ser netamente hoy en día de grupos privilegiados económicamente fuertes. ¿Ya? Seguiremos viendo. Ya está presente en esta exposición la idea de acumulación de recursos de poder por parte de un grupo reducido que controla por diversos medios a una mayoría desorganizada. Esta configuración aparece prácticamente en todas las sociedades como un fruto de una tendencia aristocrática que se da en cualquier colectividad organizada. La élite dirigente se mantiene incorporando a las filas a nuevos miembros, por lo general los más activos y destacados de la masa gobernada. Bien, a ver, ¿alguna pregunta sobre la teoría elitista? Pregunta.
Preguntas, jóvenes. Brian, ¿alguna pregunta sobre la teoría elitista? ¿Algo que no has captado muy bien? No hay duda. Irene, pregunta. No hay problema. A ver, vamos a ver a los virtuales que no hablan. Mateo, preguntas. Natalia, lo mismo. Abril. Richard. David. Natalia, a ver, quisiera saber tu opinión. ¿Qué interrogantes tienes o dudas sobre la teoría elitista? Ya, José, está bien. Natalia. A ver, un poquito tienes que ordenar tu concepto, Mateo, porque no estoy entendiendo qué quieres decir. Bien, seguiremos entonces. Vamos a la teoría pluralista. La teoría pluralista, contraria a la elitista, la pluralista, ¿qué manifiesta? ¿Qué dice? Esta teoría o modelo pluralista de la estructura del poder social se opone a la concepción elitista, al considerar que no hay concentración de poder en un solo grupo social y que los intereses de los diversos agrupamientos se oponen de tal manera de los unos a los otros que sus efectos se contrarrestan. Esta viene a ser más o menos la teoría pluralista como la antítesis de la elitista. La elitista busca un reducido grupo. En cambio, la pluralista dice, no, aquí tienen que ser todos. Moros y cristianos, todos están en la misma posición de controlar el poder. No hay unos más y unos menos. Aquí es todo y no es lo mismo que la elitista, que solamente se concentra el poder en un grupo determinado, privilegiadamente hablando. El resultado de este fenómeno es que no existe un solo centro de poder en la sociedad, sino varios, y que en todo caso el grupo que gobierna debe tener en cuenta los intereses y aspiraciones de esos diversos centros de poder. Lo que ocurre en Bolivia. Ustedes han visto. La teoría pluralista es la que exige. Aquí mucha gente dice, no señores, no vamos a permitir que este partido controle todo. Existen diferentes agrupaciones políticas. Y es cierto, en Bolivia algo que hay que destacar desde el año 2004 es que los partidos políticos han ido desapareciendo. Y lo que se han ido dando son agrupaciones ciudadanas que han incurrido en la política para lograr ciertos objetivos. Juan Gabriel, un favor, la ventana la puedes empujar, se está concentrando el calor y
nos va todo lo que puedas, ábrelo más. Listo, así va a haber va a circular el aire. Entonces, ahí está. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué dicen? No vamos a permitir que esos grupos de poder de la élite cruceña quieran volver a tomar el poder. Aquí somos varios y varios tenemos que ser tomados. Y es cierto, pues jóvenes, esa es la riqueza de la democracia. El pluralismo. Que hayan agrupaciones o partidos políticos en una diversidad de ideologías. ¿Ya? Seguiremos viendo. El resultado de este fenómeno es que no existe un solo centro de poder en la sociedad, sino varios, y que en todo caso el grupo que gobierna debe tener en cuenta los intereses y aspiraciones de esos diversos centros de poder. Uno de los más conocidos defensores de esta tesis es Robert Dahl, quien sostiene que no es posible demostrar la existencia de la élite mediante una enumeración precisa de quienes la integran, y que tampoco puede probarse que en todos los casos, o por lo menos en una mayoría considerable de ellos, la élite sea capaz de decidir las cosas en su favor. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que en nuestro país hay una contradicción, porque estos grupos ya manifiestan. Desde hace poco han empezado nuevamente a querer marcar el paso de toda una nación. Y no es así, jóvenes. Bolivia no compone solamente el departamento de Santa Cruz. Bolivia son 9 departamentos y cada uno tiene su lugar. No hay un departamento de mejor calidad o de segunda calidad. Entonces, ahí ya surge en esa interpretación, ¿ya? Y dice, el pluralismo sostiene que los intereses de los grupos dominantes no necesariamente se refuerzan entre sí. Y cuando esto ocurre, se producen fenómenos que compensan la acumulación del poder mediante la organización de grupos con intereses amorfos que al verse amenazados integran fuerzas de resistencia frente al poder acumulado. Lo que ha pasado, jóvenes. ¿Por qué? Aquí tomamos el ejemplo del pluralismo con lo que se ha dado en los 20 años del gobierno del MAS. A los pocos meses, al año que subió Evo Morales, ya tuvo una resistencia. Empezaron a aparecer los gobernadores de Pando, Beni, Santa Cruz y Chuquis y Tarija con la idea de la media luna. Eso ya debió llevar en historia ustedes. ¿Quién era que era la media luna? Eran esos departamentos, Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, de quererse separar de Bolivia, porque no concebían que un indio estaba en el gobierno. Así de claro hay que decir. Entonces empezaron las pugnas, empezaron los problemas. Y siempre fue así. Claro, al final fracasaron. Al final cada uno de esos dos fueron a la chirola. Uno desapareció de la faz de la tierra y el otro se escapó al Paraguay. Pero se dieron cuenta de que no iban a poder surgir adelante. Pero empezaron a crear malestar y sobre todo inestabilidad política y económica en el país en esos años. Han logrado ocasionar violencia con fuerza, sobre todo en Pando, en septiembre del año 2008, la famosa masacre de Porvenir. Aquí en Cochabamba, cuando lo mataron a ese muchacho joven Urresti, han ocasionado que en Santa Cruz estalle violencia, que destrocen oficinas, sobre todo de Entel. Entonces, así, siempre han buscado la violencia, primero para no perder vigencia, y segundo, para hacer una resistencia.
Por eso les vuelvo a decir, ha sido contado estos grupitos que han tratado por todos los medios. Hay que ver nomás, si ustedes tienen oportunidad de leer la historia del nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, ahí fue grave, jóvenes, fue tremendo, porque directamente fue el Estado plurinacional que tuvo que enfrentarse a un minúsculo grupo de constituyentes que se oponían a la nueva constitución y al nacimiento del Estado plurinacional. Fue una pulseta, jóvenes, increíble. ¿Cómo? Antes de irnos al recreo les explico esto. Cuando Evo Morales subió al poder, entre uno de sus objetivos fue la convocatoria a una asamblea constituyente. Ya era necesario cambiar la constitución. Habían pasado del año 1000, a ver, ustedes ya están llevando constitucional, ¿no ven? Les habla el profesor Fausto de la historia del constitucionalismo. Puede hacerle, a ver, los virtuales también pueden responder. ¿Cuántas constituciones ha tenido hasta ahorita el Estado Plurinacional de Bolivia? ¿Cuántas constituciones? Dime, Junior. No. Tampoco. A ver, los virtuales, voy a poner a... ¿Cuántas constituciones ha tenido Bolivia? A ver, Abril, que no te escucho, ¿estás ahí? No sé si estarás ahí o cualquiera de ustedes, porque me pueden poner ahí su pantalla, pero de repente uno está haciendo otra cosa y listo. A ver, Abril, ¿cuántas? ¿Cuántas constituciones ha tenido el país? Desde la primera, que fue promulgada el 19 de noviembre de 1826, la Constitución Bolivariana, 17 dices. ¿Ya? Natalia, ¿cuántas? Natalia, ¿estás ahí? $19, ¿ya? A ver, Natalia. Richard, ¿cuántas? $19. Bien, la historia del constitucionalismo, jóvenes, de nuestro país tiene como resultado 20 constituciones. La primera, el 19, promulgada en el gobierno de Simón Bolívar, y la última promulgada en el gobierno de Juan Evo Morales Ayma. La Constitución, antes de la que ahorita está vigente, fue promulgada durante el gobierno del general René Barrientos Ortuño el año 1967 y estuvo vigente hasta el año 2010, ¿ya? Hasta el 2010, donde se aprobó la Constitución el 25 de enero, bajo un referéndum, y nació el Estado Plurinacional de Bolivia en febrero siguiente. Pero la Constitución de 1967 tuvo una vigencia
de 10, 20, 30, 40 y pico años. ¿Ya? Ahí desaparece la República de Bolivia y nace el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta asamblea, jóvenes, que debería todos realizarse en Sucre, se reunió en Sucre. Al principio se reunió en Sucre, jóvenes. Todos los elegidos asambleístas constitucionales fueron elegidos por el voto universal. Se fue a una elección y se votó. Ahí las listas, yo voy a votar por este, bueno, y salió con mayor número de votantes y representantes el MAS. Pero en una circunstancia muy llamativa ocurrió algo, que alguien metió una cizaña en esta asamblea constituyente e hizo que al final la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, jóvenes, no fue promulgada en Sucre, que debería ser ahí. En Sucre se generó violencia. Hubo 2 o 3 muertos, se hicieron barbaridades y todo por esa cizaña que metió una persona. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia fue promulgada en Oruro, porque hasta ahí tuvieron que escapar los asambleístas, porque si no los hubieran colgado los chuquisaqueños. Entonces, ahí está. Y esta Constitución querían evitar a toda costa. El tiro, jóvenes, era que no haya una nueva Constitución. Era mantener la misma y la misma. Ahora lo han escuchado a Jorge Quiroga Ramírez, de que hay que hacer un referéndum para los jóvenes. El señor Quiroga, si fuera elegido presidente, tiene que pensar 1000 veces antes de hurgar la Constitución, porque sabe que si quiere hurgar de manera arbitraria, se le va a venir todos los movimientos sociales. Esta Constitución, a diferente de la otra, reconoce la existencia de los 36 pueblos originarios establecidos en las tierras bajas del oriente boliviano. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a quedar, pueden ir a su recreo.
Bien, ya hemos visto la pluralista, vamos a ver ahora el concepto de gobernanza. Dice, a partir de la última década del siglo pasado, se introdujo en el vocabulario de la ciencia política la expresión gobernanza, traducida al español como gobernanza. Su connotación es bastante polémica, por lo que los autores no se ponen de acuerdo aún sobre lo que quiere decir exactamente. En sí, jóvenes, la palabra gobernanza es italiana. Gobernanza podríamos hablar relacionado con el gobierno, ¿ya? Sí, se podría decir que entra en una polémica, porque al fin y al cabo esta palabra, que la hemos castellanizado, tiene mucha connotación, pero sobre todo es de varios tipos de interpretación. Pero ya no, para no entrar más en esa polémica, diremos que la gobernanza viene a ser un sinónimo de gobernar el poder dentro de un determinado estado, país o república, ¿ya? Entonces dice, ¿no? La más extendida de sus acepciones implica una evolución de la interpretación pluralista de la estructura del poder político, que acabamos de ver, en la que se cambia la consideración del gobierno como la cúspide de la toma de decisiones. Así sean estas influidas por múltiples intereses sociales, para reducirlo a la condición de un actor más en el rejuego de los intereses que impugna de una sociedad. Entonces, repetimos un poquito, dice, la más extendida de sus acepciones implica una evolución de la interpretación pluralista de la estructura, el poder político que acabamos de ver, en la que se cambia la consideración del gobierno como la cúspide de la toma de decisiones, así sean estas influidas por múltiples intereses sociales, para reducirlo a la condición de un actor más en el rejuego de los intereses en pugnas en una sociedad. Seguiremos viendo. Entonces, cerramos esta parte de la gobernanza diciendo que la gobernanza no es otra cosa que ese concepto donde implica al Estado y a todos los grupos políticos que aglutina, ¿ya? Seguiremos viendo. Vamos a ver ahora la teoría clasista. Deriva del pensamiento de Marx. Esta teoría sostiene que las posiciones relativas de poder están determinadas por la relación de los grupos sociales con los medios de producción. Ya hemos explicado que el concepto de clase social está vinculado a esta relación como medios productivos, de modo que el grupo detentador de los mismos en cualquier sociedad se constituye la clase dominante, mientras quienes solo poseen su fuerza de trabajo quedan en posición de dominados. ¿Se acuerdan? El otro día escuchábamos sobre lo que expuso Marx en el año 1848 adelante, sobre el surgimiento de lo que se denomina las clases sociales. Si analizamos mejor, vemos que hemos visto un punto donde se llama la estratificación social. Para Marx no hay una estratificación social. Para Marx hay una clase. Ahí está la clase proletaria, el obrero, el trabajador, y la clase dominante, donde está la burguesía y los grupos empresariales que detentan el poder. El trabajador meramente lo único que hace es arrendar su trabajo a cambio de una remuneración económica, ¿ya? Entonces, seguiremos viendo. Dice, ya hemos explicado que el concepto de clase social está vinculado a esa relación con los medios productivos, de modo que el grupo detentador de los mismos en cualquier sociedad se constituye en la clase dominante.
mientras que quienes solo poseen su fuerza de trabajo quedan en posición de dominados. Clase dominante, la que detenta el poder económico, la que maneja las empresas, son dueñas de las empresas, y la clase dominada, que viene a ser el pueblo, el trabajador y el obrero. Como podemos ver, como se puede observar, existen ciertos puntos de unión entre estas tesis y la teoría de la élite. La diferencia es que el elitista se fundamenta en el concepto de estratificación social para identificar la coincidencia de intereses de las capas superiores, en tanto que la teoría clasista se basa en el aspecto dinámico del conflicto, que opone la fuerza de trabajo a los propietarios de los medios productivos y en cierta forma asimila la concentración del poder político con la capacidad de disponer de los referidos medios. De este modo, la estructura del poder se deriva de la estructura económica de la sociedad. Es decir, la teoría clasista es aquella teoría expuesta por Marx para diferenciar entre los modelos de producción, entre el trabajador que alquila su fuerza de trabajo y por la cual es remunerado por parte de la clase dominante, que en este caso sería el empresariado. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Ya. Dinámica del poder. Poder y organización. El análisis de la estructura del poder que realizamos en las páginas precedentes que hemos visto hace poquito, al comenzar el tema 3, tiene en cuenta su carácter de posesión a lo que puede acceder en mayor medida los diversos grupos que la faceta relacional del poder. Sin embargo, la posesión de diversas magnitudes de poder por parte de los distintos grupos sociales carece de sentido si no se considera la dimensión de su ejercicio. Tal ejercicio se constata por sus efectos efectivos en la organización social. El poder se mide fundamentalmente por la capacidad de ejercer. Se tiene poder en la medida en que se ejerce. La mecánica de ejercicio del poder es lo que consideramos como aspecto dinámico del mismo. Volvemos nuevamente al punto, el poder. Y el poder, pero ya estamos viendo desde el punto de vista de su dinámica de fuerza que tiene. Cuanto más fuerza tiene el poder, más se ejerce. ¿Ya? El poder reduce su potencial cuando se disminuye su capacidad de fuerza. ¿Ya? Hay momentos, por eso que se dice, ¿no? Lo que pasa es que este gobierno tiene un poder muy débil. Y a veces ocurre porque se fragmenta su estructura, se disemina su estructura y debilita esa estructura, haciéndole un gobierno menos capaz, muy endeble en todo sentido de la palabra. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir para que me entiendan mejor. Dice, el análisis de la estructura del poder que realizamos en las páginas precedentes tiene en cuenta el carácter de posesión a los que pueden acceder en mayor o menor de los diversos grupos las facetas relacionadas del poder. Exacto, y hemos visto eso, ¿no? Que pueden acceder cualquier grupo de mayor o menor tamaño, puede acceder ese grupo. Sin embargo, dice, la posesión de diversas magnitudes de poder por parte de los distintos grupos sociales carece en sentido si no se considera la dimensión de su ejercicio. Ahí es cierto. ¿Cuándo se estructura? Por ejemplo, ahorita habla mucha gente,
y sobre todo politólogos dicen, el MAS ha perdido el poder que poseía. Sí, ha perdido. En eso tenemos que ser muy claros. O era un movimiento político, social, de ideología de izquierda, que se hizo fuerte hace 20 años. Era un grupo, un movimiento muy bien estructurado, solidificado, con ideas claras y objetivos concretos. Se ha desgastado, claro, es de lógica, jóvenes. ¿Ustedes creen que el MAS es el único? La única agrupación política que sufre eso. No, todos han pasado. Algunos han tenido de capacidad de sobrevivir a los embates de las circunstancias del tiempo. El MNR, por ejemplo, el año 52 era muy parecido al MAS. Tenía un poder increíble. Para el año 1986 se lo notaba ya que iba. No había renovación, que eso es lo que falta en muchos partidos en Bolivia. No había renovación, o sea, no había gente nueva que se identifique con la ideología del nacionalismo revolucionario. Para el año 2002-2003, cuando cae el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el MNR ya no tenía gente. Se había desgastado de tal manera que lo único que le quedaba era desaparecer. Y ahí está. 22 años después, ya no existen, son parte de la historia política del país, tuvieron su momento muy notable, como la revolución del 9 de abril, pero listo, se acabó y se acabó. Del MAS podríamos decir igual, que tuvo su momento y supo aprovecharlo hasta llegar a tomar el poder. Que durante su periodo se lograron grandes cosas, eso la historia lo señala, jóvenes. Pues yo río cuando hay gente ignorante que habla burreras y digo, realmente es ignorancia. Porque querer negar lo que el MAS hizo con la gente, con el país, es querer negar la historia. Nos guste o no nos guste, fue el partido que cambió la estructura social de este país y permitió muchas cosas que hasta entonces parecían algo imposible, sino por qué no decirlo irreversible. Pero tuvo su momento. No supo mantenerlo, sí, por la ambición de su mismo fundador, Juan Evo Morales Ayma, por la pulseta que hace el presidente con él. ¿Quién resultó perjudicado? ¿Arce? No, Arce se va en noviembre y listo. Evo Morales ya se fue. La pena es que dejaron a un partido que se destrozó, cuando más bien deberían hacer una renovación y pensar en otra gente que asuma el liderazgo de ese partido. Pero yo considero que es el momento de su crisis, que está renovándose, y lo vamos a ver en las elecciones del 2030. Si el 2030 el MAS aparece y sigue, es un partido que se ha renovado y va a estar vigente los próximos 30 años de este siglo XXI. Pero si el 2030 fue un partido más que dio la dramática política de este país, ¿ya? El caso de Paz Zamora, por ejemplo, de Paz Pereira, lo mismo. El papá fundó un partido que vino a contrarrestar a la dictadura del general Banzer, Jaime Paz Zamora. Estuvo vigente, logró todo, pese a que rompió los principios éticos y morales de esa izquierda que jamás quiso transar con el general Banzer un gobierno. Pero Paz Zamora lo hizo. El MIR nació en el año 1971
y para el año 2001 ya no existía. Fue el partido más corrupto que hubo en la historia del país, involucrado en hechos de narcotráfico, y así fue. Entonces vean esto de lo que estamos viendo del poder y la organización. Perdón. Seguiremos viendo. Dice, no, el poder sobre la organización, según Heller, el que dice sobre el ser y la forma de la organización, el poder subjetivo en la organización, entraña la cuestión de la jerarquía de los que efectivamente ejercen el poder. A partir de esta idea de Heller, podemos establecer que el poder sobre la organización se identifica con la dinámica del proceso de toma de decisiones, lo que por el momento no abordaremos por considerarla integrada en el marco de las funciones del sistema político, que eso lo vamos a ver después. La otra cara de la dinámica del poder se plantea en los términos de la relación mando-obediencia, que constituye la columna vertebral de las relaciones del poder político en la sociedad. Exacto. Toditos nosotros tenemos garantizada la libre expresión. Uno puede decir lo que mejor le convenga, en pro o en contra de un determinado gobierno. Por lo tanto, ese gobierno se aguantará y se quedará con los adjetivos o las cosas que le dice cualquier ciudadano. Pero ese ciudadano también sabe que las cosas que va a expresar sean verdades, reales y que estén comprobadas, y no lanzar mentiras o calumnias que afecten a un determinado grupo de personas. ¿Por qué? Porque estamos en la relación. Esa libertad de expresión que tenemos también nos permite que esa libertad esté relacionada con la cuestión mando y obediencia. Hay un mandato que me dice que sí puedo hacer lo que yo quiera, pero basándome en la posición de que mis derechos terminan cuando empieza el derecho de los demás. ¿Ya? Seguimos viendo. Relación mando y obediencia. Debemos aclarar que nuestra concepción de esta expresión se plantea en el contexto de las ideas que hemos expuesto, de manera tal que la relación mando y obediencia en el análisis político se vincula concretamente a una organización normativa del poder político, desde luego, al poder político, mando y obediencia. Ya explicamos que concebimos el mando como una forma de poder. De allí que entendamos que la dualidad mando de obediencia constituye también solo una forma de posibles expresiones del poder político. La existencia de la relación mando y obediencia explica la regularidad normativa que presenta el orden social. Aquí estamos hablando, ¿se acuerdan de la realidad fáctica y de la realidad de la regularidad normativa? Está ligada a la regularidad normativa con en la relación mando y obediencia. ¿Por qué? Porque hay una norma que establece las relaciones. Pase, señora Maciel.
Hasta luego, señora Maciel. Bien, relación, mando y obediencia. Debemos aclarar que nuestra concepción de esta expresión se plantea en el contexto de las ideas que hemos expuesto, de manera tal que la relación mando-obediencia en el análisis político se vincula concretamente a una organización normativa del poder político. Vuelvo a repetir, debemos aclarar que nuestra concepción de esta expresión se plantea en el contexto de las ideas que hemos expuesto, de manera tal que la relación mando-obediencia en el análisis político se vincula completamente a una organización normativa del poder político. Ya explicamos que concebimos el mando como una forma de poder. De allí que entendemos que la dualidad mando y obediencia constituye también solo una forma de posibles expresiones del poder político. La existencia de la relación mando-obediencia explica las regularidades normativas que presenta el orden social. Bien, seguiremos viendo. Uy, me salté este punto, pero lo vamos a ver ahorita. Dinámica del poder. Poder y organización. ¿Ya hemos visto este punto? ¿Sí, no? Sí. Pensé que me había saltado. Poder y derecho. El ejercicio institucionalizado del poder en el seno de la organización social, que se desenvuelve a través del proceso de mando y obediencia, se organiza mediante la elaboración y correspondiente acatamiento de un conjunto de normas a las que atribuimos el calificativo de jurídicas, es decir, el derecho. Consecuentemente, el derecho constituye el instrumento gracias al cual el poder se organiza y expresa en forma cotidiana una colectividad. Entonces, ¿por qué el derecho y el poder están ligados? Porque si el poder carecería del derecho, no funciona la cosa. Porque los derechos de las personas estarían al aire, estarían flotando. Entonces el poder requiere del derecho para que ésta regule y norme la convivencia entre el poder, o lo que es en otras palabras, regule la relación mando y obediencia. El ejecutivo manda, el legislativo crea y el judicial regula la norma jurídica para que esos tres poderes se integren en una sola dinámica. ¿Ya? Seguiremos viendo. Todo poder político tiende a formalizar en expresiones jurídicas a través de las cuales se asegure su permanencia y efectividad. Entre poder y derecho, como lo apreciaba acertadamente Heller, existe una relación dialéctica indisoluble, pues si por una parte el poder engendra el derecho en el proceso regularizador de las relaciones mando-obediencia, también el derecho genera poder desde el momento en que se constituye en el armazón que da la vida a dicha relación, puesto que identifica una posición de mando en la estructura jurídica, el individuo o grupo que en ella se colocan adquieren por virtud del derecho la capacidad de poder que se asigna a tal posición. En otras palabras, jóvenes, esta relación político-derecho, o poder mejor dicho y derecho, es una relación indisoluble. No puede funcionar el poder si no cuenta con el respaldo del derecho. ¿Por qué?
porque el derecho le va a dar la pauta de regular la convivencia de toda una sociedad que obedece un mandato constitucionalmente y legalmente elegido. ¿Ya? El derecho es el que va a poner las reglas del juego, en otras palabras, para ser más exacto. Y ahí el poder va a poder desarrollarse con completa tranquilidad, porque están las reglas claras de juego. Y la persona, el componente social de esto, tiene que aceptarlas, pues. Las leyes se las han hecho para cumplirlas, no para discutirlas. Porque si uno quisiera, no, a mí esta ley no me satisface y no me beneficia, por lo tanto yo no la voy a cumplir, y las leyes se harían de acuerdo al gusto del cliente, ahí estamos fregados. Ahí estamos fregados. Porque directamente, jóvenes, sería un desorden total. Porque cada uno velaría solamente por los intereses. Y eso no es así. En cambio, cuando el derecho entra, regula la convivencia de las personas y existe un poder el cual respalda eso, la convivencia es horizontal. Saben que uno tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y hace que ese poder visualizado en un gobierno no tenga problemas para su normal desenvolvimiento y una pacífica convivencia. ¿Ya? Perdón. Preguntas, jóvenes. Preguntas, dudas. ¿Alguna duda? Ya, vamos a ver este puntito más y vamos a quedar. Coacción y consenso. Lo vamos a repetir esto el viernes, pero veremos más o menos en qué queda la cosa. Es precisamente la combinación de los factores mencionados lo que hace posible una relación estabilizada entre mando y obediencia. Quien manda lo hace con la pretensión de ser obedecido. Si dicha pretensión se funda única y exclusivamente en la posibilidad de aplicar una sanción, la relación es inestable. No habría cárceles suficientes si la gente solo se abstuviera de matar por el temor de ser privados de la libertad. La pretensión de ser obedecido se basa también en la creencia por parte del destinatario del mandato de que éste es legítimo, es decir, que se sustente en la razón, en la justicia o en la moral. Por eso se utiliza el término el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, legítimamente elegido. ¿Cómo se lo ha elegido? A través del voto universal. A la persona que no le gustaba él ni su partido, se las aguanta, porque el pueblo votó por él. En esta segunda vuelta, por ejemplo, la gente habla porque tiene boca y dice cada disparate. Lo correcto, jóvenes, es aceptar la voluntad popular. Si la gente dice, yo quiero que Z sea presidente, pues gana aceptar. Y el que no salió, pues se aguanta. O sea, ahí está el consenso. Cuando veíamos el tema de democracia, por ejemplo, ¿se acuerdan? Esa es la forma que tiene la democracia. Permite
que cada uno de nosotros sea libre de elegir al que mejor le parezca, al que mejor sea de su agrado. No importa después para... Nadie vota porque por gusto o por joven, vota por convicción, pues jóvenes, y también por consenso. Si yo soy consciente de lo que estoy viendo, voy a votar por este partido. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, jóvenes, coacción y consenso casi van ligados. ¿Qué es la coacción? Es la fuerza que tiene la ley para su cumplimiento. Terminaremos este puntito más. El consentimiento de quien obedece se constituye así un factor determinante de la relación mando y obediencia. La sociedad se mantiene normalmente ordenada por la acción complementaria de la acción y el consenso. En una situación determinada, la relación de ambos elementos puede variar, pero siempre será necesario un equilibrio mínimo entre el temor a ser castigado y el reconocimiento de que es preciso obedecer porque el que manda está legitimado para hacerlo. Exacto. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia está facultado para una infinidad de el ejercicio del derecho. No importa cómo, pero tiene eso. ¿Ya? O sea que su cumplimiento no es discutible. Pero todo se hace en base a consenso. Preguntas, jóvenes. Junior, ¿preguntas o está entendido? Juan Gabriel. Ya. Celina. No hay duda, Celina. Vuelvo a reiterar, y a los que están virtual, pregunten, no se queden con la duda. Esta partecita es un poquito otra vez abstracto, porque ¿qué es consenso? ¿Qué es coacción? Y eso ustedes en derecho, en la carrera de derecho también van a llevar temas bien abstractos, y ahí tienen que preguntar también. Pero, vuelvo a decirles, para que les ayude, me tienen que decir, dicen, no lo he entendido, como me dijo Celina. Yo estoy así, como les he dicho, lo desmenuzo, cosa que me entiendan bien. No me gusta avanzar por avanzar y correr por correr. Estoy en mi pausa, en mi tiempo, y directamente así. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces vamos a quedar en esto. El día viernes, a ver, escúchenme, el día viernes vamos a avanzar hasta las 10 en punto, ¿ya? A las 10 en punto, vamos a ir desde el tema 1, vamos a ir bajando y ustedes van a ir pintando. Quiero hacer, porque la otra semana, el otro viernes, les voy a tomar repaso, tienen que estudiar del tema 1, tema 2 y tema 3, ¿ya? Bien, entonces yo voy a preparar preguntas. Tienen ustedes un banco de preguntas, ¿no? De ahí voy a sacar las preguntas. Vamos a sacar aquí, vamos a comentar y todo eso. La idea es, quiero saber cómo están manejando ustedes, ¿ya? Lo mismo para los que están en virtual. Voy a tomar pruebas, jóvenes, pero eso lo voy a hacer aquí, no voy a lanzarlo así, o sea que lo mínimo que podría hacer es que vengan por aquí, pero esa ya es decisión de ustedes, jóvenes. ¿Ya? Quedamos en eso, jóvenes, y nos vemos. ¿Me lo enciendes la luz, por favor? Nos vemos el viernes, por favor. ¿Listo? Que les vaya bien, jóvenes, quedamos ahí. Pueden retirarse.
Chao, jóvenes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Chao, chao.